Muy buenas, el sábado, tiempo para que empecemos a pensar un poquito más en la fotografía más de largo plazo en el que vamos viendo. Ha sido una semana de dudas en el mercado, dudas que en el mercado de estos tiempos es un mercado alcista, ¿no? Un mercado potente que camina hacia arriba por encima de los 5.000, hoy en futuros los perdió al final de la jornada de ayer, pero en ese entorno. De tal manera que empieza a verse una tendencia alcista, nos dicen los analistas, pero también empieza a verse una fotografía cada vez más impulsada por una inflación que genera dudas. La primera clave fundamental que nos deja esta semana está alrededor de la inflación. Vimos ayer la producción industrial, los índices mayoristas, los índices de producción industrial mayores de lo que se esperaba, y eso empieza a dar el reflejo de que igual el IPC y no el PCE estaría reflejando mejor la subida, el repunte inflacionario que tanto temía la Fed y el Banco Central Europeo, el conjunto de los bancos centrales. Si esa fotografía empieza a plantearse de una manera clara, apriétese el cinturón, porque significaría que estamos ante el peor de los presagios de los bancos centrales, que hay que mantener los tipos de interés altos mucho tiempo. Para empezar, si se fijan, el precio del dinero en Europa ya está en el 3,5% en un entorno claro. ¿Cuánto vale el dinero? Un 3,5%. De tal manera que a partir de ahí empieza a generarse todo, consumo, riesgo, pues al entorno del 8%, pero una fotografía clara en la que se empieza a ver de una manera considerable cómo la inflación ha venido para quedarse en un escenario mínimo de inflación, que no sabemos todavía cuál es, si es el 2, si es el 3, cuál es ese escenario de inflación en el que vamos a ver en el medio y largo plazo. Pero sí tenemos claro que no va a ser el entorno del 0, por ahora. En este entorno, ¿qué es lo que tenemos? Tipos de interés que no parece que vayan a caer, que no parece que vayan a bajar, que no parece que vayan a disminuir con una velocidad importante en los próximos meses, por lo menos hasta después de verano, y a partir de ahí, quién sabe si la inflación se consigue establecer por encima del 2,5%, y ese 2,5 a 2, del que el 2,5 ni tan siquiera hemos llegado, se convierte ahora mismo en un escenario muy complicado para resolver por parte de los bancos centrales. No llega la recesión. Sin recesión se puede conseguir bajar la inflación en este otro modelo que estamos viendo en este último año y medio, pero la realidad es que el daño va a tener que ser sí o sí al bolsillo del contribuyente, ya sea vía desempleo, ya sea vía una inflación que termine por destrozar el ánimo del inversor de seguir consumiendo como lo está haciendo ahora mismo, que en determinados aspectos sigue siendo demasiado elevado. De tal manera que se ve una fotografía clara, en la que la inflación está más anclada, más cogida al conjunto de la economía de lo que se esperaba, y sobre todo los estímulos desde los tiempos del coronavirus hacen que esa inflación o se rompa de alguna manera vía evento crediticio, un evento económico, un cisne negro que pueda asaltar económicamente la economía o geopolíticamente la economía, o la situación viene por tener paciencia hasta que el desempleo alcance tasas que estén más cercanas al 4,3, 4,4 en Estados Unidos, y para eso queda. De tal manera que nos quedan los tipos altos y por tanto el mercado empieza a descontar que se ha equivocado, que por primera vez los bancos centrales en este último año y medio parecen haberle ganado una parte de la partida a los inversores, estimando que la inflación no va a bajar tan pronto. A partir de ahí, es que el Bitcoin está por encima de 50.000 durante la semana, sube, ya ha conseguido estar. Pero es que en un escenario como el actual, donde vemos cada vez más el desplome del valor, ¿no?, que está en el bolsillo del contribuyente, en ese escenario Bitcoin gana cuerpo, sobre todo en el capítulo inflacionario, como les decía. En ese capítulo inflacionario, Bitcoin tiene mucho más sencillo contraponer un modelo distinto al que están poniendo, por ejemplo, las monedas fiat, que están poniendo euro y dólar en este entorno. Y dentro de euro-dólar, cuidado con el euro, mucho cuidado con el euro, y sobre todo con los tiempos, y la Reserva Federal va a mantener más alto, más tiempo los tipos de interés, y por tanto va a poder circular el dinero mucho más hacia Estados Unidos que hacia la visión de Europa. Dos temas más importantes que se los pueden imaginar: Rusia y Oriente Medio.
Navalny, el fallecimiento de Navalny en la jornada de ayer en la prisión, que deja una fotografía muy complicada. Piensen todo el entorno, el contexto y sobre todo a partir de ahora dónde se juega la partida, ¿no? En el entorno geopolítico. El contexto es la conferencia de seguridad de Múnich, que se empezó a celebrar en la jornada de ayer, que todavía va a tener pinceladas durante la jornada de hoy, y en la que se conocía en medio de esa conferencia de seguridad de Múnich el fallecimiento de Navalny en esa... después se ha comunicado después de un paseo en el que se encontraba mal, no pudieron reanimarle, dicen fuentes penitenciarias, ¿no? A través de las grandes agencias internacionales, en el que se empieza a ver cómo es una fotografía muy complicada en lo geopolítico. Primero porque miren el comunicado bien de Biden, ¿no? Biden no dice de una manera categórica ha sido asesinado por Rusia, por el régimen de Putin, ¿no? Tal y como está hablando Biden. No lo dice de esa manera tan clara. Dice que ha pasado o por sus compinches, ¿no? Dice compinches de Putin o por Putin y por todo lo que están haciendo en Rusia, ¿no? Pero se empieza a ver esa fotografía, esa figura en la que en la contraposición, que es la clave fundamental, aparte de la parte humanitaria, que es evidente, ¿no? Y que hay que lamentar el fallecimiento de Navalny, es ver el next step de todo esto. Y es ver cómo se van configurando en este entorno de geoeconomía tan importante, de una geopolítica de bloques que va a cambiar la fotografía económica y también sociológica y sociopolítica del mundo, en ver cómo esos bloques van profundizando de una manera más clara hacia dos modelos, en el que se empieza a ver que las elecciones de este año a nivel mundial van a ser claves para definir el modelo de uno de los lados, pero que el otro modelo tiene perfectamente hilvanado ya cuál va a ser ese modelo en las próximas décadas y sobre todo cómo se va a contraponer. De tal manera que lo que está sucediendo, ¿no? en esta contraposición que ayer se pudo ver en la conferencia de seguridad de Múnich, como ese mensaje volvía a ser más a Rusia y menos a China, en un entorno donde estaba sucediendo en esas horas el fallecimiento, estaba sucediendo en el sentido de que se estaba comunicando el fallecimiento de Navalny, cómo va cogiendo cuerpo esa contraposición de modelos, esa contraposición que nos lleva cada vez más a una guerra fría, sino a un entorno prebélico, como se está diciendo desde varios puntos de inteligencia en el mundo. De tal manera que vamos a un modelo muy complicado, en el que la economía va a tener que empezar a repensar los modelos establecidos anteriores, en los que se miraba con seguridad un entorno de paz, un entorno de seguridad, de un modelo que ya ni es seguro, ni hay un entorno de paz de verdad. Por lo que veamos también la fotografía de lo sucedido de Navalny ayer, en el entorno en el que esto está empeorando. En el entorno en el que el choque entre los bloques se va acercando de una manera que parece ya no tener una opción de salida muy fácil en este entorno. El otro punto fundamental viene también en este entorno también de choque, ¿no? Que estaría alrededor de lo que estamos a punto de padecer en el entorno de Rafah. Saben que del norte de Gaza, Israel pidió que bajaran hacia el sur, al entorno de Rafah, a Rafah concretamente, ya más cerca sobre todo de Egipto. Egipto se está preparando para una hondanada de 1 millón de personas que vendrían a intentar buscar una salida de lo que está siendo un movimiento para aislarle cada vez más cerca de Egipto. De tal manera que vemos también una profundización de este entorno de un movimiento en el que Egipto se prepara para lo que la comunidad internacional le estaba diciendo a Israel que no hiciera. Y ya está haciendo los primeros pasos para hacerlo. En ese escenario, Biden gana la figura fundamental. Oiga, ¿hasta qué punto toda la fotografía de Oriente Medio puede perjudicar sobremanera la figura de Biden de cara a las elecciones de noviembre en Estados Unidos y ser un punto prácticamente crucial en toda esta fotografía? A partir de ahí, ojo, porque Trump, con el movimiento sobre sus palabras de la OTAN de esta misma semana, ¿no? Alrededor de los que no pongan el 2% en la OTAN y demás, que ahí tienen a Alemania, tienen a Italia y tienen a España, entre otros, ¿eh? Es decir, que no hay que falta irse muy lejos para encontrar ejemplos de lo que estaba diciendo Donald Trump sobre querer defensa, poner dinero en el entorno de la OTAN. Pero la figura de Biden empieza a estar muy impactada por lo que está sucediendo geopolíticamente.
incluso el mensaje de Putin alrededor de que era previsible Biden, entra dentro de todo ese juego de campaña en el que ahora mismo la figura de Biden lo tiene complicado en este entorno. Es decir, la geopolítica le juega el papel complicado para la reelección, pero la geopolítica es también el punto al que asirse Joe Biden para intentar de verdad con opciones la reelección. Es un camino complicado el que tiene Joe Biden hasta noviembre. Por cierto, está también cómo ha perdido Trump esa sentencia contra Trump de más de 300 millones de dólares en la jornada de ayer. Trump sigue diciendo que hay un movimiento de caza de brujas alrededor de su figura. Estamos ya muy cerca de ver si finalmente el choque es Biden-Trump, Trump-Biden de manera definitiva, y a partir de ahí prácticamente todo se va a abrir para ver la figura fundamental del año, que empieza a ser de una manera clara no la economía, y para el mercado, sino las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con la fotografía de fondo tanto de lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania, el entorno y la importancia de la política de bloques a nivel internacional con Rusia, China, Irán, Corea del Norte en ese eje, unos del mal, dicen, otros de la resistencia, ellos mismos, de tal manera que todo va encarándose a que noviembre va a ser elemento clave fundamental para descifrar qué sucede en la geoeconomía, en la geopolítica, cómo afecta en la economía y para que el mercado termine de decidir cuál es el rumbo de los próximos años. Buen día, buen descanso.